¿Alguna vez has notado lo fácil que es sentir que tienes razón cuando estás indignado? La indignación tiene un sabor peligroso. Ella da energía, da propósito, da dirección, y lo más importante, da la sensación de superioridad moral. Simón el Celote, antes de seguir a Jesús, formaba parte de un grupo radical. Los celotes creían que estaban defendiendo lo que era correcto, defendiendo al pueblo, defendiendo la fe, defendiendo la justicia, pero se defendieron por la fuerza. Y aquí empieza algo incómodo. Puedes creer sinceramente que estás luchando por el bien, y aún así seguir alimentando el conflicto. Este es el arquetipo del celote. La mente que transforma la convicción en combate. Una mente que confunde intensidad con conciencia. La mente que cree en la verdad necesita ser impuesta. Vivimos en una era de polarización. Cada uno tiene su lado. Cada uno tiene una causa. Todo el mundo tiene opiniones fuertes. Y todos creen que tienen razón. Pero hay una gran diferencia entre convicción y conciencia. La convicción puede ser rígida. La conciencia es flexible. La convicción quiere ganar. La conciencia quiere comprender. Simón el Celote representa la energía de la revuelta canalizada hacia una causa. Pero Jesús lo llama. Y eso es profundamente simbólico. Jesús no eligió solo la calma. También eligió la forma radical. No fortalecer el extremismo, pero para transformarlo. Porque la indignación no es el problema. El problema es cuando se convierte en una identidad. Cuando empiezas a definirte por aquello contra lo que luchas, basado en lo que critica. Por eso lo condena. Por lo tanto, lo rechaza. No te das cuenta, pero comienza a depender del conflicto para mantener su identidad. La física cuántica nos enseña algo interesante. Los sistemas que están en constante oposición crean un campo de tensión. El estrés continuo provoca desgaste. La mente militante vive en constante tensión. Ella necesita un enemigo, necesita un error externo, necesita oposición. Sin oposición pierde dirección, y eso es peligroso, porque su identidad llega a depender de la existencia de algo contra lo que luchar. Simón el Celote necesitaba a Roma como enemigo. Sin Roma, ¿quién sería? Quizás usted también esté experimentando algo similar. Quizás tu identidad esté anclada en la oposición. Estás en contra de eso, contra esa estructura, contra ese comportamiento, contra esa mentalidad. Pero ¿te has preguntado alguna vez, quién eres más allá de aquello contra lo que luchas? Este es el punto central del arquetipo. La mente cree que está luchando por el bien, pero muchas veces solo se trata de proteger el ego. Porque al ego le encanta tener la razón. A ella le encanta sentirse moralmente superior. A ella le encanta corregir a los demás. A ella le encanta exponer inconsistencias externas, pero rara vez mira hacia adentro. Jesús no confrontó a Simón con violencia, lo enfrentó con presencia, porque la conciencia no necesita gritar, ella se reorganiza. Simón tuvo que aprender algo extremadamente difícil. La justicia sin conciencia se convierte en agresión, la verdad sin compasión se convierte en rigidez, la convicción sin humildad se convierte en ceguera. Quizás hayas sentido esto antes. La sensación de tener demasiada razón, extremadamente indignado, demasiado seguro de sí mismo. Y luego me doy cuenta que esa rigidez te alejaba de la gente. La energía del combate es embriagadora. Ella te hace sentir fuerte, pero también te aísla. Porque los que viven en guerra constante, no podemos vivir en paz. Simón representa la transformación de la fuerza bruta en fuerza consciente. Nunca perdió su intensidad, pero era necesario integrar la conciencia con la intensidad. Y eso lo cambia todo. Si te resultó útil este video, dale a me gusta, comenta y compártelo. Esto ayuda al canal a crecer y a seguir produciendo este tipo de contenido. Hay algo que la mente rara vez admite. A veces, el enemigo externo es una distracción conveniente. Mientras estás ocupado luchando contra el mundo, evita confrontarte a ti mismo. Simón el Celote era parte de un movimiento que creía que la liberación llegaría a través de la fuerza.
Consideraban a Roma como el gran mal. Y quizá Roma realmente era un sistema opresivo. Pero aquí está la parte complicada. Luchar contra un sistema externo no resuelve automáticamente el caos interno. A la mente humana le encanta simplificar los conflictos. Divide el mundo entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, nosotros y ellos. Esto aporta claridad emocional, pero no produce una conciencia profunda. Cuando crees que estás luchando por el bien, se siente autorizado para atacar, para ridiculizar, a condenar, deshumanizar, porque después de todo, estás en el lado correcto. Y esa es la trampa del arquetipo del celote. Certeza rígida. La física cuántica muestra que los sistemas que operan en polaridad extrema generan campos altamente inestables. Oscilan violentamente entre extremos. La inestabilidad constante conduce al agotamiento. ¿Alguna vez has notado cómo las discusiones ideológicas consumen energía? ¿Cómo los debates acalorados dejan el cuerpo tenso? ¿Cómo la indignación constante genera ansiedad? Esto no es casualidad. Vivir en un estado de combate continuo activa mecanismos de supervivencia. Salas de cortisol. La respiración se acelera, los músculos se tensan, la mente se vuelve reactiva, y la reactividad no es conciencia, es una defensa. Simón necesitaba enfrentarse a algo mucho más difícil que Roma. Su propia identidad se construyó alrededor de la rebelión. Quizás tú también lo necesites. Porque mientras tu identidad esté anclada en la oposición, no eres libre. Confías en la existencia de un error externo para apoyar tu propósito. Sin un enemigo, ¿quién eres? Sin nada contra qué luchar, ¿dónde encontrar apoyo? Este es el vacío que el arquetipo del celote necesita cruzar. Jesús no vino a confirmar la rebelión de Simón. Vino a perturbar su estructura mental. No negó la injusticia del mundo. Pero enseñó algo más profundo. La transformación comienza desde dentro. Esto es profundamente desestabilizador para la mente militante. Porque la mente militante quiere acción externa. Él quiere confrontación. Él quiere la victoria. Quiere un cambio visible. Pero la conciencia requiere introspección. Y la introspección no es cómoda. Quizás estés convencido de que estás luchando por algo noble. Y quizás lo sea. Pero aquí hay una pregunta difícil. ¿Tu lucha está generando expansión? ¿O es que alimenta una tensión constante? ¿Te sientes más libre o más irritado? ¿Más conectados o más aislado? El ego se disfraza de justicia. Él utiliza un lenguaje moral. Utilice un discurso ético. Utilice una causa noble. Pero detrás de todo esto, a menudo hay una necesidad de control. Control de la narrativa, control de opinión, controlar cómo te perciben los demás. Simao necesitaba aprender que la fuerza sin conciencia se convierte en violencia, y la violencia puede ser verbal, emocional, psicológica. No es solo física. Hoy en día, muchas personas viven en una guerra invisible, una guerra de opiniones, guerra ideológica, guerra espiritual, y lo llama a propósito. Pero el verdadero propósito no surge del odio, nace de la claridad. Hay una gran diferencia entre intensidad y conciencia. La intensidad es energía bruta, la conciencia es energía organizada. Simón el Celote no era ningún debilucho, fue intenso. Él era valiente. Me convencí. Estaba listo para actuar. Pero la intensidad sin dirección consciente se convierte en una explosión. Y las explosiones no construyen nada, simplemente destruye. La física cuántica nos enseña que la energía, cuando está desorganizada, genera ruido e inestabilidad, pero cuando la energía es coherente, reorganiza los sistemas circundantes. Simao no necesitó perder intensidad, necesitaba volverse coherente. Eso es profundo, porque mucha gente tiene miedo de abandonar la revuelta, pensando que perderán fuerza. Pero lo que hay que abandonar no es la fuerza, es reactividad. La reactividad es una respuesta automática. Es actuar antes de comprender. Es atacar antes de pensar. Se trata de defender antes de escuchar. Y la reactividad surge de un ego herido. Un ego herido necesita luchar.
Tienes que demostrar que tienes razón. Él necesita ganar la discusión. Necesitas exponer un error externo. Pero la conciencia no prospera con la confrontación constante. Ella observa antes de reaccionar. Simao necesitaba aprender a transformar la indignación en claridad, y eso requiere algo muy difícil: humildad. Porque para abandonar la identidad de combatiente, tuvo que admitir que la violencia no era la solución definitiva. Y quizá también sea necesario admitir algo similar. Quizás tu constante irritación esté drenando tu paz. Quizás tu deseo de arreglar el mundo esconde un conflicto interno. Tal vez tu necesidad de exponer los errores externos te impide mirar tu propia sombra. Esto no es una acusación, eso es madurez. Jesús no transformó a Simón borrando su personalidad, se transformó ampliando su percepción. Él no dijo, deja de sentirte indignado, pero demostró que la indignación sin conciencia perpetúa el mismo ciclo que critica. Si luchas contra el odio con odio, sigue alimentando el campo del odio. Si luchas contra la rigidez con rigidez, sigue alimentando la rigidez. La física cuántica muestra que los sistemas alcanzan coherencia cuando dejan de operar en oposición constante. Mientras vives en modo en contra, estás vibrando en dependencia del opuesto. Simón necesitaba aprender algo esencial. Se puede defender lo bueno sin que se convierta en guerra. Eso es madurez. Porque hay un tipo de fuerza que no ataca. Hay una clase de firmeza que no humilla. Hay un tipo de convicción que no necesita ser destruida. Esta es una conciencia integrada. Y quizás la mayor prueba del arquetipo celote es esta. ¿Podrás mantener tus valores sin convertir a las personas en enemigos? ¿Puedes estar en desacuerdo sin deshumanizar? ¿Puedes defender la justicia sin perder la compasión? Esto requiere autocontrol. Y el autocontrol es una gran fortaleza. Simao ya no es solo un activista. Se convirtió en discípulo. Y discípulo no significa sumiso. Significa aprender de la propia sombra. Quizás el mundo no necesite más luchadores. Necesitamos más gente consciente. Hay una pregunta que separa la rebelión de la conciencia. ¿Quieres ganar o quieres transformarte? Porque para ganar se necesita un enemigo. La transformación requiere presencia. Simón el Celote tuvo que cruzar esa línea invisible. Él nunca perdió su fuerza, pero él dejó de ser dominado por ella. Este es el punto más alto de este arquetipo. La mayoría de la gente cree que la conciencia es pasividad, pero la conciencia no es debilidad, es estabilidad. Puedes tener una opinión fuerte, puede tener una postura clara, puede tener valores definidos, pero si tu identidad depende de la existencia de un adversario, todavía estás en la cárcel. Y la prisión ideológica no es libertad. La física cuántica muestra que los sistemas altamente polarizados viven en tensión constante. La tensión constante provoca desgaste. Quizás estás cansado y no sabes exactamente por qué. Quizás no sea el mundo lo que te agota. Quizás sea el estado interno del combate continuo. Vivir en un estado de guerra emocional consume energía vital. La mente militante vive en máxima alerta, siempre listo para atacar o defender. Pero una conciencia madura sabe algo diferente. No es necesario librar todas las batallas. Simón necesitaba aprender a diferenciar entre justicia y reacción, porque la reacción es automática. La justicia consciente es estratégica. La reacción surge del impulso. La estrategia nace de la claridad. Quizás necesites hacer esa transición. No abandones tus convicciones, pero abandonemos la compulsión por la confrontación. No dejes de tomar una posición, pero dejemos de convertir el desacuerdo en guerra. Puedes estar en desacuerdo sin deshumanizar. Puedes corregirlos sin humillarlos. Se puede enseñar sin ridiculizar. Se pueden defender valores sin destruir puentes. Eso es fuerza integrada. Jesús no eligió a Simón para apagar su intensidad. Él decidió refinarlo. Y quizás esa sea la gran lección de este arquetipo. El problema nunca fue la fuerza. El problema fue la falta de conciencia en el uso de la fuerza. Hoy vivimos en un mundo donde todos quieren tener la razón. Pocas personas quieren ser lúcidas. Y la claridad es más importante que la victoria. Podrías ganar una discusión y perder la paz.
Puedes ganar el debate y perder la conexión. Puedes tener razón y aún así ser rígido. Pero cuando maduras, te das cuenta de que no necesitas reaccionar a todo. No es necesario corregirlos todos. No hay necesidad de luchar contra todas las opiniones, porque su identidad ya no depende de la oposición. Simao ya no se define por aquello contra lo que luchó, llegó a definirse por lo que apoyaba. Y eso lo cambia todo, porque mientras vivas en contra de algo, estás atado a él. Pero cuando vives por algo, te mueves a través de la conciencia. Esta es la transición del arquetipo celote, del conflicto interno a la presencia firme, de la reacción a la estabilidad, de la indignación cruda a la fuerza lúcida. Quizás el mundo necesita menos guerreros emocionales y gente más consciente, personas capaces de defender valores sin perder la humanidad, personas que pueden estar en desacuerdo sin crear enemigos, personas capaces de defender lo bueno, sin volverse agresivo. Si este vídeo amplió tu perspectiva, escribe en los comentarios. ¿Has estado viviendo más en reacción o en conciencia? Corto. Comparte esto con alguien que vive en constante conflicto y suscríbete al canal Expansión Mente Consciente. Aquí no te enseñamos a luchar contra el mundo. Enseñamos cómo reorganizar el mundo empezando desde el centro. Hasta el próximo video.